Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Arándano 13, episodio número 33, casi 34. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido estos 6 días sin mí? ¿Me extrañaron? Oigan, esta semana estoy muy emocionado porque se estrena Scream 7. Ya me encargué de restregarles que me encanta esa saga, entonces el jueves se estrena, en algunos lugares hasta el viernes y en otros el 25, o sea, miércoles. Y bueno, solo para recordarles también que tengo un nuevo canal animado, Arándanito 13, o Arándano 13 versión animada. No estoy seguro si voy a conservar ese nombre todavía para un canal de terror, lo tengo que pensar. Y bueno, el episodio de hoy van a ser 6 historias de terror de repartidores. ¿Han escuchado historias de terror de repartidores? Yo sí, a veces no les va bien, pobre gente, normalmente, o sea, normalmente les pagan muy poco y sufren mucho y hay veces que la gente se pasa de cabrona con ellos. Entonces vamos a escuchar las experiencias de cómo les ha ido en la vida y bueno, vamos con la primera historia. Esta es, con diferencia, la experiencia más aterradora de mi vida. Soy conductor de Uber Eats en una zona montañosa. Recibí un pedido para una cabaña que estaba a unos 15 kilómetros del pueblo más cercano. Estaba internada muy profundamente en un bosque. El pago solo por llevar la comida era de $40, así que ni siquiera lo dudé. Conduje por un camino de tierra durante lo que parecieron horas hasta que finalmente llegué a una cabaña pequeña y rústica. No había autos en la entrada, lo cual se me hizo extraño dado lo lejos que estaba la cabaña de todo. Dejé la comida en la entrada y antes de que pudiera tomar la foto para la app, la puerta se abrió. «Pasa, ponlo en la mesa», dijo una voz desde adentro. La voz sonaba extraña, como si alguien estuviera leyendo fonéticamente un idioma que no conoce. «No puedo entrar, señor, ya sabe las reglas de la empresa». Pero la puerta se abrió por completo. Dentro de la cabaña no había muebles, solo había una persona, o lo que parecía ser una persona sentada en el suelo, en el centro de la estancia. Estaba a espaldas de mí, pero sus extremidades, sus brazos eran largos. Sus codos se doblaban en ángulos que un ser humano no puede alcanzar. «Tengo hambre, repartidor», dijo la criatura. Entonces empezó a girar la cabeza, pero no giró el cuerpo, giró el cuello 180 grados hasta que su cara me miró directamente. La cara era una máscara de piel mal puesta, los ojos no estaban alineados y la boca solo era un agujero negro, sin dientes. Lo más aterrador fue que, mientras me miraba, su cara empezó a cambiar. Los rasgos empezaron a moverse bajo la piel hasta que empezaron a parecerse a los míos. Sus ojos se volvieron del mismo color que los míos, su cabello empezó a crecer. Estaba intentando copiarme. Retrocedí hacia mi coche, pero la criatura se levantó. No caminó, se movió en 4 patas con una velocidad que no puedo describir, como una araña gigante hecha de carne humana. Saltó sobre el cofre de mi coche justo cuando logré entrar. Puse el seguro, por suerte. Empezó a golpear el parabrisas mientras gritaba y gritaba. «¡Ayúdame! ¡Déjame entrar! ¡Tengo miedo!». Aceleré y la criatura salió volando. Mientras conducía de regreso, la escuchaba correr por el bosque al lado de la carretera, gritando mi nombre una y otra vez, con una risa histérica que se mezclaban con el sonido del motor. Desde entonces, no he vuelto a conducir ni repartido nada. Vamos con la segunda historia. Llevaba trabajando en una pizzería de cadena unos 2 años. El turno de cierre siempre es el peor, no por el trabajo, sino por la clase de gente que pide comida a las 2 de la mañana. Me asignaron una entrega en una casa vieja, de esas que tienen el jardín descuidado y las luces de la entrada fundidas. Y bueno, el cliente se llamaba Arthur. Cuando llegué, estaba en la puerta. Era un señor delgado, con el pelo grasiento y una mirada muy profunda que parecía atravesarte. Me dijo que había olvidado su billetera en el sótano y me pidió que entrara para ayudarle a cargar unas cajas mientras él la buscaba, prometiéndome una propina de $50. Yo, siendo joven y estúpido, acepté.
Bajamos al sótano, el lugar olía a cloro y a algo metálico. Arthur se fue a una esquina oscura y yo me quedé junto a unas camas grandes de plástico. Mientras lo esperaba noté que una de las paredes de madera del fondo no encajaba bien. Me acerqué y vi una rendija. Al empujarla, se abrió una puerta oculta. Lo que vi me dejó en shock. Era una habitación pequeña, iluminada por una sola bombilla roja. Había una mesa con herramientas de carnicero, pero no eran para animales. Había fotos de repartidores de diferentes aplicaciones pegadas en la pared. Fotos de ellos llegando a casas, bajándose de sus motos, hasta fotos de ellos durmiendo en sus autos. Al final de la habitación vi un uniforme de la pizzería donde trabajaba, manchado de algo oscuro que ya se había secado. ¿Te gusta mi colección?, escuché la voz de Arthur justo detrás de mí. Me di la vuelta y vi que tenía un mazo en la mano. Su expresión no era de enojo, era de pura satisfacción. El anterior era un poco más alto que tú, pero su uniforme me quedó bien. Me dijo eso mientras levantaba lo que tenía en las manos. No lo pensé ni un momento, le arrojé la pizza caliente a la cara y corrí hacia las escaleras. Escuché cómo el mazo golpeaba la madera justo donde yo había estado un segundo antes. Pude salir de la casa, me subí al auto y arranqué sin voltear atrás. Fui directo a la policía. Cuando entraron a la casa 1 hora después, Arthur ya no estaba. Encontraron la habitación oculta, pero las fotos ya no estaban. Solo dejaron el uniforme de mi antiguo compañero, que había desaparecido hace 3 meses. No puedo creer que esto siga impune. Hasta ahora sigo repartiendo con normalidad y a veces siento que alguien me sigue cuando reparto en las noches. Vamos con la tercera historia. Esta historia me pasó hace un par de semanas. Me asignaron una entrega en un edificio de departamentos de lujo. El cliente dejó instrucciones muy específicas. Usa el elevador de servicio. No hables con el guardia de seguridad si tiene una cicatriz en el ojo izquierdo. Si el elevador se detiene en el piso 13, no te bajes. Aunque veas a alguien que conoces afuera, no te bajes. Pensé que era alguien tratando de hacerse el chistosito con las famosas creepypastas de internet. Entré al edificio y efectivamente el guardia de seguridad tenía una cicatriz enorme cruzándole el ojo izquierdo. Me saludó con la mano, pero recordé la nota y simplemente bajé la cabeza y caminé hacia el elevador. Presioné el botón del piso 4. El elevador empezó a subir, pero el marcador digital empezó a volverse loco. Pasó de 1 al 2, luego al 99, luego al -5. Sentí una presión horrible en los oídos. De repente se detuvo y las puertas se abrieron. Era el piso 13. Afuera, en el pasillo, estaba mi abuelita que vive en otra ciudad, sosteniendo una bandeja de galletas. Me sonrió y me hizo señas para que saliera. «Ven, mi amor, tengo algo para ti», dijo. Su voz sonaba rara, como si viniera de un radio viejo. Cerré las puertas frenéticamente. El elevador subió un piso más y se abrió en el cuarto. El pasillo estaba completamente oscuro. Busqué el departamento 404. Caminé y caminé, pero los números de las puertas se repetían. 401, 2, 3, 1, 2, 3. Entré en un bucle. Cada vez que llegaba al final del pasillo, me encontraba de nuevo al principio. Me senté en el suelo desesperado. Saqué mi teléfono para llamar a soporte, pero no tenía señal. Entonces escuché pasos. Alguien venía caminando desde el final del pasillo. Era el guardia de seguridad del ojo lastimado.
Te dije que no le hablaras a él, pero te dije que no podías hablarme a mí ahora, dijo mientras su rostro empezaba a derretirse como cera caliente. Pude encontrar una salida de emergencia que no había visto. Bajé las escaleras corriendo hasta llegar al sótano y desde ahí salí al estacionamiento. Cuando regresé a mi moto, la bolsa de comida que se supone que había dejado estaba en el asiento de atrás. Pero adentro no había comida, solo arena y un trozo de papel que decía: casi te quedas con nosotros. Wow. Oigan, estas historias son como muy gráficas. Cada vez que estoy relatando algo, me lo voy imaginando. Me acuerdo que una de las primeras historias, y creo que fue por la que me hice viral en TikTok, fue de un señor que creo que trabajaba en DoorDash, me parece, en Estados Unidos. Y DoorDash. Me acuerdo que el señor ya estaba en su última ronda de repartir comida y le llega un último pedido. Pero el último pedido tenía que entregarlo en una zona muy peligrosa. Quien me siga de TikTok seguramente se ha de acordar. Bueno, el punto aquí es que el señor acepta la entrega, pero es en una colonia muy peligrosa. Todo esto se sitúa en Estados Unidos. El señor acepta, le avisa a su esposa que ya va a llegar a casa, que solamente tiene una última entrega en la colonia cercana y que pues va rápido, lo entrega y regresa a su casa. Llega y desgraciadamente le toca entregarle la pizza o la comida o lo que ustedes quieran que le iba a entregar a una pandilla de estas peligrosas que están en Estados Unidos. El güey, yo no sé qué chingados le pasó. O sea, simplemente le dijo: dame la pizza, se encabronó de cómo lo vio y lo desvivió ahí. O sea, le empezó a pegar o le vació el piu, piu, piu. Y el señor perdió la vida ahí. Después, pues la esposa se entera, horrible. Y pues ahí quedó el pobre señor. O sea, y ni siquiera creo que hubo, no me acuerdo si hubo detenidos. Quiero recordar, pero creo que sí hubo. Bueno, vayan a checar el TikTok, no me acuerdo. Pero esa es una de las historias más fuertes porque esa historia fue muy real. Entonces, ya después se las pongo en la descripción para que vayan a checarla. Y bueno, vamos con la cuarta historia. Esta es la razón por la que yo no acepto pedidos que me saquen de los límites de la ciudad. El pedido era muy grande. 10 pizzas familiares, 5 cajas de alitas y botellas de refresco de 2 litros. La dirección estaba a 40 minutos o más, mucho más de distancia, en una zona de granjas y campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Llegué a una puerta de hierro oxidado con un letrero que decía: propiedad privada, los infieles no son bienvenidos. El GPS me decía que siguiera adelante, así que empujé la puerta y conduje por un camino de tierra durante otros 5 minutos hasta llegar a una casona de madera de 3 pisos. No había ninguna luz encendida, pero podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Bajé del coche y empecé a descargar las pizzas. De repente, unas 20 personas salieron de la casa al mismo tiempo. Todas vestían túnicas de lino blanco roto y estaban descalzos. No decían nada. Se quedaron parados en un círculo alrededor de mi coche, mirándome con una expresión de vacío absoluto, como si estuvieran en un trance. Un señor mayor, con una barba larga y blanca, se me acercó. «La cena ha llegado», anunció. Todos los demás repitieron la frase al mismo tiempo. «La cena ha llegado». El señor no sacó dinero para pagarme. En vez de eso sacó un cuchillo pequeño y se hizo un corte en la palma de la mano, dejando que lo que escurría goteara sobre una de las cajas de pizza. «Ahora la comida está bendecida. Tú también debes ser bendecido para poder irte». En ese momento las personas del círculo empezaron a acercarse.
cerrando el espacio. Escuché susurros que venían de todas partes, pero no eran palabras, eran sonidos guturales, como si estuvieran imitando el sonido del viento o de animales sufriendo. Pude meterme al coche y cerrar las puertas justo antes de que las mujeres pusieran su cara contra mi ventana. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila. Aunque arranqué y aceleré sin importarme si golpeaba a alguien, las personas no se quitaron. Simplemente se quedaron paradas mientras yo maniobraba para dar la vuelta. Al salir por la puerta, miré por el espejo y vi que habían prendido una hoguera gigante en el jardín y estaban arrojando las pizzas al fuego mientras bailaban de una manera errática y violenta. La propina que me dieron se registró en mi estado de cuenta y fue de $6.66. Oigan, esta historia me suena como que tuvo un encuentro con una secta. Yo no sé, pero siento que no hay nada peor que encontrarte con una secta, porque pues están como y ni siquiera ellos lo saben. O sea, a mí me da mucho miedo las sectas porque son tan fanáticos y sectas de cualquier tipo, y ni siquiera de religiosas precisamente. Y ahorita que les estoy hablando de sectas, no quiero desviar la directriz de este podcast. Sin embargo, quiero contarles que en HBO, justo el 20 de febrero se estrenó el episodio de Los Testigos de Jehová, y la gente que pues sufrió mucho, que fueron expulsados de esa secta, y platican una cantidad de aberraciones que güey, al principio te lo manejan como una comunidad. O sea, yo lo estaba viendo y dije, güey, quiero unirme a los Testigos de Jehová porque, o sea, dicen, eres testigo de Jehová aquí, en Nueva Zelanda, en Australia, en Europa, en África. Es como una comunidad que si tú llegas de extraño, te van a poder recibir con los brazos abiertos. O sea, los primeros 15 minutos yo dije, güey, quiero unirme a los Testigos de Jehová. Pero después todo eso se va diluyendo y viene la pesadilla. Y les juro que me gustaría hacer un especial de solo los Testigos de Jehová, porque de verdad que da miedo. En serio da miedo. Creo que en el especial de sectas, que creo que ha habido 2 o 3 episodios de sectas en este podcast, mencioné ahí dos historias que tenían que ver con sectas, con los Testigos de Jehová, perdón. Pero oigan, da mucho miedo. Van a estar, creo que subiendo en HBO un capítulo a la semana. Subieron el primer capítulo el 20 de febrero. Vayan a verlo. Perdónenme por haberme desviado, pero es que este güey y su encuentro con los de las capitas blancas me recordó a los Testigos de Jehová. Pero bueno, vamos con la quinta historia. Llevaba unos 6 meses trabajando para DoorDash. Siempre trato de ser amable, pero esa noche aprendí que la amabilidad puede ser peligrosa. Acepté un pedido de una cadena de hamburguesas para un tipo que se llamaba Gary. Su dirección me llevó a un complejo de apartamentos de esos que son como un laberinto, con pasillos oscuros y números que no siguen ninguna lógica. Gary estaba esperándome en la entrada de su apartamento, en la planta baja. Era un señor maduro de unos 50 años o más, mucho más, con una sonrisa que me dio escalofríos. No era una sonrisa de agradecimiento, era la sonrisa de alguien que ha estado esperándote mucho tiempo. Cuando le entregué la bolsa, me rozó la mano de una manera que me hizo quitar la mano de inmediato. Tienes unas manos muy bonitas, me dijo. Tienes unas manos muy bonitas, me dijo. Y unos ojos que me recuerdan a alguien que perdí hace mucho. No dije nada, solo me di la vuelta y regresé a mi coche. En cuanto cerré la puerta, mi teléfono vibró. Era un mensaje a través de la app. No te vayas tan rápido. Me gustaría que entraras a probar las papas. Lo ignoré y marqué el pedido como entregado.
5 minutos después, mientras esperaba mi siguiente orden en un estacionamiento, vi un auto oscuro estacionarse justo atrás de mí. No había más coches alrededor. El conductor apagó las luces y me empezó a dar como taquicardia. Decidí irme a otra zona de la ciudad, a unos 10 kilómetros o más. Mientras conducía por la autopista, miré por el retrovisor y ahí estaba el mismo coche oscuro, manteniendo exactamente la misma distancia. Hice 3 giros en U y el coche hizo los mismos. En ese momento, Gary me envió otro mensaje, esta vez a mi número personal. Todavía no sé cómo consiguió mi número privado, pero el mensaje decía: sé que estás asustado, pero no tienes por qué. Solo quiero que me pertenezcas. He estado viendo tus fotos en Facebook todo el día. Entré en pánico, conduje directamente a la estación de policía más cercana. En cuanto me estacioné frente a la entrada iluminada, el coche oscuro aceleró y desapareció. Los policías me dijeron que no podían hacer mucho porque no había una amenaza directa de violencia física, pero me recomendaron cambiar de zona de trabajo. Gary me mandó un último mensaje esa noche: te veo mañana. Tuve que borrar todas mis redes sociales y mudarme con mi hermana durante un mes. Nunca volví a abrir la aplicación de DoorDash. Wow. Oigan, si alguien más tiene historias de este estilo, por favor, díganme y mándenmelas. Porque creo que hay muchas como que se quedan guardadas en tu memoria y ni siquiera las cuentas. Como lo que les conté, que me friqué cuando iba en un InDrive y el InDrive solo se nos quedaba viendo a mi amiga y a mí, y al final los dos nos friqueamos y no supimos si nosotros lo asustamos a él o él en realidad estaba planeando algo para poder secuestrarnos o quién sabe. Pero ay no, esto se me eriza la piel de acordarme de ese día. No, estuvo horrible. Para los que no sepan, rápido, me subí a un InDrive a las 4 de la mañana con una amiga, porque se supone que InDrive en ese entonces podías pujar por el mejor precio. Entonces nos subimos y durante todo el trayecto el InDrive me estuvo viendo por el retrovisor, pero no viendo así como las chicas de Grindr quieren, no, viéndome raro. Y de repente ya no solo veía el retrovisor, volteaba y me veía y de repente dijo: ¿qué pasó? ¿Todo bien, joven? Y no, yo ahí me puse, se me bajó todo el azúcar, la presión. Total, mi amiga se empezó a poner nerviosa también. Pero bueno, al final no pasó nada, nos dejó acá cerca de mi casa y pues al final yo no me enteré si nosotros a él lo asustamos o realmente quería hacernos algo. Pero no sé. Pero bueno, vamos con la sexta historia. Eran como las 2 de la mañana cuando me cayó un pedido en la zona de la Roma Norte, esto en la Ciudad de México. Era una orden de unos tacos muy caros para un edificio que según el GPS estaba en una calle que yo ya conocía bien. Lo extraño empezó cuando llegué a la ubicación. En lugar del edificio de departamentos modernos que yo recordaba, había una construcción antigua de esas de la época del Porfiriato con una fachada de piedra gris y ventanas altísimas que parecían ojos negros mirándome desde arriba. El cliente, una tal señora Mondragón, me puso en las notas: la puerta principal está abierta. Por favor, sube al 3er piso, departamento 304. Tengo problemas de movilidad y no puedo bajar. Yo ya estaba cansado y la verdad quería terminar mi turno, así que no le di muchas vueltas. Empujé la puerta y efectivamente estaba abierta, pero pesaba como si fuera plomo. Al entrar, el aire cambió, se sentía pesado, con un olor a humedad y a cera quemada que me recordó a iglesias viejas. No había luz en el pasillo, así que saqué mi linterna. Empecé a subir las escaleras de madera y cada paso que daba resonaba en todo el edificio. Al llegar al 2.º piso, escuché un sonido. Era el llanto de un bebé, pero se cortaba.
y se convertía rápido en una risa ronca, de esas que no deberían salir de la garganta de un niño. Aceleré el paso y cuando llegué al tercer piso busqué el 304. Las puertas no tenían números, solo marcas de arañazos. Finalmente vi una puerta con el número pintado en rojo. Toqué. Nadie contestó. Volví a tocar y la puerta se abrió un poco. Dejé la comida en la mesa. Volví a tocar y la puerta se abrió un poquito. Dejé la comida en la mesa, joven. Escuché una voz que venía del fondo de la habitación. Era una voz seca, como si saliera de una garganta llena de arena. Entré. La habitación estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas. En el centro había una mesa de madera circular. Dejé los tacos ahí. De repente mi linterna iluminó un rincón y vi a alguien sentado en una mecedora. Era un señor viejo, vestido con un traje negro impecable, pero su cara no tenía rasgos. Era solo una superficie lisa de piel pálida. Salí corriendo, bajé las escaleras de 3 en 3 mientras escuchaba como algo pesado bajaba atrás de mí, golpeando los escalones con una fuerza horrible. Cuando salí a la calle y me subí a mi moto, miré hacia atrás. El edificio ya no estaba. En lugar de eso, había un terreno baldío rodeado de tablas de madera con letreros de "se vende", que parecían llevar ahí décadas. Revisé la aplicación y el pedido aparecía como cancelado por el repartidor. Estaba cancelado, aunque yo nunca piqué esa opción. Bueno, vamos con la siguiente historia. Creo que es la 7, ¿no? Era la 1:15 de la madrugada. Regresaba de una entrega en una zona de terrenos baldíos que separan las mansiones de Summerlin del desierto abierto. De repente vi una luz inmensa en medio de un campo de tierra. Parecía un incendio provocado por una explosión. Pero cuando llamé al 911 para reportar un coche en llamas, el operador me dijo que no tenían reportes y que, según sus cámaras, no había nada en esa zona. Días después acepté un pedido de un lugar de batidos naturales para una de las casas más grandes de la zona. Me recibió una mujer joven, muy guapa, pero con algo que me dio mala espina de inmediato. Me pidió que pasara para dejar las bebidas en la cocina. La casa era inmensa, pero estaba decorada de una manera extraña. Todos los espejos estaban cubiertos con sábanas negras. «No te preocupes por eso», dijo ella sonriendo mientras notaba mi mirada. «Es por el marido de mi madre. Él no soporta ver su propio reflejo». Mientras caminaba hacia la cocina, pasé junto a una puerta entreabierta. Dentro vi un hombre alto, vestido con un traje antiguo, parado frente a un espejo que no estaba cubierto. Me detuve un segundo. El hombre no tenía reflejo. El espejo mostraba la habitación vacía detrás de él. Lo peor es que no se movía. Era como una estatua. La mujer apareció de la nada detrás de mí y me tomó del brazo. Su mano estaba helada, como si viniera de un congelador. «Te dije que no lo miraras», me dijo. Su voz ya no era dulce, era profunda y agresiva. Salí de ahí lo más rápido que pude. Esa noche me di cuenta que tenía un hematoma extraño en la base de mi nuca, con un pequeño bulto en el centro que no estaba ahí. Intenté llamar al número del cliente al día siguiente para pedir una explicación, pero el teléfono estaba desconectado. Fui a la dirección de la mansión de día y solo encontré un terreno baldío con los restos carbonizados de una casa que se había quemado hace 20 años. No lo sé si él dice eso. Se parece a la historia del chico del Uber. Pues bueno, yo no sé si cuando pasan este tipo de cosas uno alucina o de plano ya tienes un pedo en la cabeza, no sé. Yo no soy escéptico, pero a veces ese tipo de cosas dices, güey, ¿qué será? ¿Qué tiene? ¿Por qué? Bueno, vamos con la siguiente historia. Recibí un pedido para un almacén agrícola en las afueras de la ciudad.
Cuando llegué no había nadie, solo un señor con un impermeable amarillo que me esperaba en un muelle de carga. Me dijo que el destino a donde iba no era accesible en mi coche. Me llevó a un establo y me presentó a una yegua gris llamada Patty. Las instrucciones de la aplicación cambiaron de repente a un formato de lista. Silla a Patty y carga las bolsas de comida en las alforjas. Sigue el sendero marcado con listones blancos a través del bosque. Tardarás 40 minutos. Verás figuras en los árboles. Te llamarán por tu nombre. No respondas. No las mires. Si Patty se detiene y echa las orejas hacia atrás, apaga la linterna y quédate quieto. Me subí al caballo pensando que era una broma elaborada, pero el bosque era demasiado real y muy oscuro. A los 10 minutos escuché la voz de mi papá llamándome desde la maleza. Mi padre murió hace 5 años. Hijo, detente, me he perdido, decía la voz. Sonaba idéntica a la suya, con el mismo tono ronco que tenía cuando fumaba. Apreté las riendas y miré fijamente las orejas de Patty. De repente, la yegua se detuvo. Sus orejas se pegaron a su cráneo y todo su cuerpo empezó a temblar. Apagué la linterna. En el silencio absoluto del bosque escuché algo muy grande moviéndose entre las ramas, justo por encima de nosotros. No eran pisadas, era como si algo raro, largo y pesado se deslizara de árbol en árbol. Una mano o algo que parecía una mano con dedos de 1 metro de largo descendió lentamente desde la oscuridad y rozó el hombro de mi chaqueta. Me quedé sin respirar, sintiendo el frío que me llegaba hasta los huesos. Después de lo que parecieron horas, la criatura se alejó y Patty volvió a caminar. Llegamos a un claro donde había un pozo de piedra. Arrojé las bolsas al fondo. No escuché el impacto contra el agua o el suelo. En vez de eso escuché un grito agudo que venía de las profundidades, seguido de una risa de cientos de voces. Regresé galopando. Cuando llegué al almacén, el señor del impermeable me entregó un sobre con $300. Buen trabajo, hijo. Patty dice que tienes el alma tranquila. El último repartidor no regresó. Bueno, vamos con la última historia. Llevo años trabajando en esta pizzería, específicamente 3. El dueño es un tipo que no hace preguntas, pero tiene un sistema muy estricto. En el mostrador de la cocina hay un tablero con notas. Si tu pedido tiene una nota adhesiva de color rojo brillante en la caja, significa que hay reglas específicas que tienes que seguir. No son sugerencias, son órdenes de vida o de desvivisión. Esa noche me entregó una caja con una de esas notas rojas. El mensaje decía: cierra los ojos en cuanto llegues a la dirección. Deja la pizza en la mesa de centro, dentro de la casa. No abras los ojos. Enzo, mi jefe, me miró a los ojos y me puso un billete de $50 sobre el mostrador antes de que yo pudiera decir algo. Hazlo bien, muchacho. Conduje hasta la dirección, una casa vieja en una zona donde las farolas parpadean con una luz amarillenta. Me puse una venda improvisada con un pañuelo antes de bajar del coche. Caminé por el sendero, sintiendo la grava en mis botas. En cuanto toqué, la puerta se abrió sola. «¿Hola?», dijo la voz de un niño. «Reparto de pizza», respondí tratando de que no me temblara la voz. «¿Por qué llevas una venda?», preguntó el niño. No supe qué responder, así que simplemente entré y el aire adentro de la casa se sentía pesado y olía a algo agrio como carne que se echa a perder. El niño empezó a jugar conmigo. «¡Frío! ¡Frío! ¡Caliente! ¡Caliente!», gritaba mientras yo caminaba a ciegas por el pasillo. Tropecé con algo blando en el suelo, pero no me atreví a mirar. Finalmente mis manos tocaron la superficie de una mesa de madera fría. Dejé la pizza. «¿Te vas a ir ya?», preguntó el niño, justo atrás de mi oreja. Su aliento olía a hierro y a humedad. «Sí, ya me tengo que ir, tengo más pedidos». Mientras retrocedía hacia la salida, escuché cómo la caja de pizza se abría.
pero no escuché el sonido de alguien comiendo. Escuché un sonido de desgarro, como si algo estuviera destrozando el cartón y la comida con garras. Cuando salí, me quité la venda, vi que el billete de $50 en mi bolsillo estaba cubierto de una sustancia negra y pegajosa que no era líquido rojo, no, pero se sentía igual de caliente. Mi jefe no me preguntó cómo me había ido, solamente me entregó el siguiente pedido. Ay, no, creo que lo que tienen estas historias, que la verdad muchas se escuchan como ficción, porque la mayoría pues son historias de Reddit, es que son como muy gráficas y te vas imaginando todo lo que va pasando. Ay, no. Oigan, pues muchas gracias por acompañarme a este episodio. Las quiero, los quiero, para que no se encabronen, porque luego dicen, ay, ¿por qué nos dice las y bellas? Ya saben que estoy echando desmadre. Las quiero y los quiero mucho. Les mando muchos besos. Vayan a ver Scream 7. Ya es la última semana de febrero. Febrero no duró nada, nadita. Pero bueno, les mando un besote. Gracias por escucharme. Nos vemos en una semana más. Quién sabe, igual y subo otro capítulo esta semana. Bye.